Una de las maneras más sanas de poder escuchar la predicación, de compartir la palabra, es de manera expositiva. Prácticamente, hermanos, lo que nosotros como pastores hacemos en el sermón expositivo es aferrarnos al texto, y cual los estudiantes hacen al exponer un tema. Los estudiantes, cuando les toca exponer un tema, el profesor les da para exponer algo, ellos se sumergen en el tema, estudian el tema y ellos simplemente exponen lo que dice el tema, ¿no es cierto? Es más o menos el sentido que se quiere dar. El sermón expositivo es ese. Nosotros como pastores estudiamos el tema, vemos lo que dice la Biblia, vemos, como le hemos dicho en algún momento, el contexto en el que se ha escrito, no tomamos en cuenta todo eso, y lo que simplemente hacemos, simplemente entre comillas, ¿no?, es exponer lo que está en la Biblia. Amén. No aumentamos nada, no añadimos nada, no hay ideas preconcebidas mías, no hay algo que yo piense o que algo me ha revelado el Señor y ahora se los voy a decir. No. Entonces, una de las maneras más sanas de compartir la palabra de Dios es de esa manera, es el sermón expositivo. Y en los sermones expositivos, ahora nosotros estamos estudiando toda la carta a los tesalonicenses. Amén. Tenemos su contexto, sabemos cuándo se ha escrito, cómo se ha escrito, en qué condiciones, a quiénes se ha escrito, sabemos todo eso. Una de las virtudes del sermón expositivo es que eventualmente nos topamos con algunos pasajes o versículos que, si no fueran expuestos de manera expositiva, nunca los predicaríamos. Hay partes de la Biblia que no se predican con demasiado entusiasmo, y a veces no se predican, ¿no? Entonces el sermón expositivo nos obliga a poder exponer, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, todo el consejo de Dios. Amén, perdón, en Hechos. Todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, 22 también creo que es el último versículo. Entonces es todo el consejo. Amén. No omitimos alguna parte. Hay versos de la Biblia, hay palabras de la Biblia que en algún momento nos exhorta, amén. En algunos momentos nos anima, en algunos momentos nos habla de otras cosas, y esa es una de las virtudes de los sermones expositivos. Como estamos compartiendo en este día, y hemos compartido la primera parte, hablar de lo que ahora vamos a hablar, por ejemplo, el anticristo, la apostasía de los últimos tiempos, no se los toca con demasiada fluidez, porque es un tema que a muchos no les gusta hablar. En determinadas ocasiones lo que prefieren hablar las personas o las iglesias es hablar de tu bienestar, ¿no? Hablar de lo cómodo que puedes estar o las bendiciones que puedes recibir, omitiendo a veces estas porciones que tienen que ser expuestas, tienen que ser predicadas. Son difíciles de exponer, sí. A veces es difícil de pararse delante de estos versículos y exponerlos, porque, mis hermanos, como les decía, cuando uno se sumerge en un versículo de la Biblia, en mi caso, por ejemplo, yo no solamente leo la Biblia y se la expongo así tal como está, sino que veo, como se lo hemos dicho en algún momento, el contexto, su contexto histórico, qué ha pasado. Busco particularmente qué es lo que se enseñaba en los primeros siglos, qué es lo que enseñaban los padres de la iglesia. Usted sabe que desde que se ha cerrado Apocalipsis hasta ahora ha habido un lapso de tiempo, hay 2000 años en la que la iglesia ha practicado la iglesia. Entonces los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos, ellos enseñaban algo. Entonces yo me sumerjo en ver qué es lo que ellos enseñaban, qué aprendían, para que yo en algún momento no me salga de la línea. Amén. Para que no me salga de qué es lo que realmente se ha enseñado durante todo el tiempo. Me sumerjo en eso, trato de buscar otras referencias. No solamente leo un libro o dos, trato de leer muchas otras referencias que me permitan tener todo el panorama. Es verdad, hermanos, que cuando yo vengo acá, si exponiera todo el panorama que yo he estudiado, es demasiado amplio.
resumimos todo lo que hemos estudiado de manera que nosotros podamos entenderlas y yo no me pueda salir de ese marco, de ese margen. Amén. Entonces, es una de las virtudes que nos da el poder estudiar la Biblia de esta manera. Estamos estudiando la carta a los tesalonicenses. Vamos a abrirlas todos, por favor, en el capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 13. Si alguien me facilita mis lentes, mil disculpas. Desde el versículo 3 vamos a leer, por favor. Si tiene la oportunidad de compartir la transmisión, le pedimos por favor que lo hagan. Amén. Ahora sí. El tiempo pasa, ¿no? Y deja sus huellas en nosotros. Las primeras Biblias, la primera Biblia que yo tenía, no sé si muchos comparten conmigo, era una Biblia así pequeñita, las pequeñitas, ¿no? Con cierre, y las letras eran bien diminutas, chiquititas, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, ya vamos buscando letra más grande, letra extra grande, letra súper extra grande, y ya estamos llegando, la inconmensurable, así ya poco a poco, porque el tiempo va dejando sus huellas, ¿no? También ya no somos tan jóvenes como antes y la vista empieza a fallar. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 12. Es corrido, así que mire su Biblia, por favor. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, que se complacieron en la injusticia. Amén. Oremos, por favor. Amado Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón, porque permite, Señor, que nosotros podamos congregarnos en este salón con cada uno de nuestros hermanos. Dios mío, como iglesia estamos reunidos, Señor, y por eso te damos gracias. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de cantarte, Señor, a voz en cuello, porque tenemos la oportunidad, Señor amado, de decir cuánto te amamos, cuán importante eres para nosotros, Dios amado. Te damos gracias porque tú nos permites reunir y podemos escuchar tu palabra. Hoy te pedimos, Señor amado, que tu palabra, Señor amado, pueda cumplir el propósito con el que tú lo has inspirado. Amado Padre, hoy, Señor, queremos pedirte que tú nos des entendimiento y guía, no solo, Señor amado, para poder explicarlo, sino también para poder entenderlo, Padre. En el nombre de Jesús pedimos tu gracia en medio de nosotros. Gracias, Señor. Oramos, amado Padre, para que tu palabra no sea debilitada, Señor, por la voz de un hombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén. Hermanos, la venida del Señor es algo que nos inquieta a muchos en alguna manera. Nosotros no somos los únicos que sentimos ganas de saber los eventos del futuro, ¿no? Todos quisiéramos saber cómo van a pasar las cosas.
no somos los únicos. Los discípulos en algún momento también han sentido esta inquietud y le decían al Señor: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo van a pasar todas estas cosas? Y Jesús les dice algo a ellos que también nos dice a nosotros. A ustedes, les dice el Señor, no les toca saber los tiempos ni las ocasiones. Amén. Lo que sí les quedaba claro es que el Señor sí hizo una promesa, pero no teníamos nosotros así los momentos exactos de los que pasarían. Amén. Sin embargo, hermanos, nosotros ahora vemos que los hermanos de Tesalónica, por ejemplo, en esa ocasión, ellos se sentían que todo la persecución, la matanza, el sufrimiento, todo lo que ellos estaban viviendo, ellos pensaban que el Señor Jesús ya había venido y que ellos estaban formando parte ahora de la gran tribulación. Entonces el apóstol Pablo les envía esta carta para que ellos, en principio, hermano, tengan esperanza y tengan certeza de que algunas cosas tienen que pasar antes de que venga la segunda venida del Señor. Amén. Entonces el apóstol Pablo, la primera intención del apóstol no es un fin escatológico, o sea, para mostrarles los eventos del porvenir, que es la escatología, sino para darles esperanza y para darles certeza, paz de las cosas que tenían que venir, para que ellos puedan de alguna manera moverse en ese sentido. Amén. Tener paz y tener esperanza es lo que en principio quería decirles el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dice que antes de que venga el Señor en su segunda venida, tienen que manifestarse algunas cosas. Hemos hablado de algunas de ellas. Hemos hablado de una apostasía, y lo que el apóstol Pablo ahora les está diciendo es que va a venir la madre de las apostasías. ¿No ve? Apostasía, hemos dicho que es rebelión contra Dios. ¿Quiénes pueden rebelarse contra Dios? Solamente los cristianos, sus hijos, ¿no? ¿Quiénes pueden cometer adulterio? Solamente los casados, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes pueden apostatar de la fe? Solamente los cristianos. Hemos visto, hermanos, para resumir un poco, que hay el día de hoy muchos movimientos dentro de la iglesia cristiana que lastimosamente están dentro del margen de la apostasía. Todas las apostasías que nosotros ahora vemos en algunas iglesias, no en todas, en algunas iglesias, hermanos, solamente son el inicio de la madre de las apostasías que se va a mostrar en un determinado tiempo. El apóstol Pablo les está diciendo que esta apostasía va a ser una apostasía que va a confundir, escuche bien, no a uno, no a dos, ni a tres, ni a 100, ni a 200, va a confundir a muchos. Y eso está hablando de una gran cantidad de cristianos que van a apostatar de la fe. Entonces está hablando el apóstol Pablo de una religión satánica que va a tener apariencia de piedad, que va a aparentar ser una buena iglesia, una buena doctrina, una buena enseñanza, pero que a final de cuentas está apostatando contra la fe. Y muchos van a ser engañados, como vamos a ir viendo durante toda la exposición. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que estar conscientes es que debemos de estar listos. Amén. Debemos de estar listos. Ahora, ¿cómo nosotros nos alistamos? Porque cuando nosotros queremos ir de viaje, no sé si le ha pasado a usted, cuando viajamos con la iglesia, por ejemplo, nosotros alistamos todo en la noche con mi esposa y mis hijos para no atrasarnos al día siguiente, ¿no? Alistamos ya qué es lo que se van a llevar, en una mochilita colocan todo, ¿no? Lo que vamos a llevar, y todo está listo como para despertarnos, a tomar un desayuno, arreglar cosas y salirnos, ¿no? Porque tenemos que estar temprano, más todavía como pastores y como a mis hijos como hijos de pastores, tienen que estar primerito y antes tienen que esforzarse, ¿no? Entonces no podemos darnos el lujo de atrasarnos. Entonces estamos y tenemos que estar. Entonces, ¿cómo nosotros nos alistamos para la segunda venida del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que subirnos a un monte y esperar ahí. Tenemos que dejar de trabajar. Tenemos que hacer maletas para esperar la segunda venida. Ahora el apóstol Pablo nos da algunas claves de cómo nosotros debemos de estar preparados para esa venida. Y lo primero, hermanos, o la primera condición del creyente es anhelar la segunda venida. ¿Cuántos anhelan la segunda venida? La primera venida, ¿cuál era?
Su nacimiento, ¿no? Ese es el primer advenimiento, su nacimiento. Hace unos meses atrás, un mes atrás, estaban todos chochos celebrando la Navidad y diciendo, sí, el niño Dios y Jesús nació y Jesús nació. Pero mire cómo es a veces la hipocresía, no hay otra manera de llamar, que pasan unos días y ya no se recuerdan del primer nacimiento, de su primera venida. Ahora ya están hablando de comadres, de queco, de que si se vale o no se vale, strippers. De eso están hablando. Las siguientes semanas va a ser compadres, después carnaval, después, o sea, miren que para muchos creer en la primera venida o saber que ha venido no significa todo. Entonces, hermanos, para nosotros la primera venida, por supuesto que es importante, su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Pero también, hermanos, es importante, o al menos nosotros debemos de anhelar su segunda venida. Anhelar la segunda venida, hermano, es una marca de un cristiano. Un cristiano, hermano, genuino, verdadero cristiano, tiene que anhelar la segunda venida de su Señor. ¿Y cómo es anhelar la segunda venida? Los frutos lo manifiestan. ¿Cuánto usted anhela que Jesús venga por su iglesia? En su oración debe de estar, Señor, ven pronto por tu iglesia, ven por nosotros. Amén. Es como que usted está de visita en un lugar y usted está esperando que su papá va a venir a recogerme. Ya no quiero estar en este lugar, quiero irme ya, que ahora va a venir. No, usted quiere irse con su papá, ya no quiere estar en este lugar. Entonces esa es la oración. Abba Padre, Señor, ven por tu iglesia, ven por nosotros. Amén. Lo primero que nosotros debemos de hacer es anhelar esta venida. Vamos a ver nuestras Biblias. Le voy a pedir que deje marcado Tesalonicenses capítulo 2, verso 6 en adelante, que es donde nos hemos quedado la vez pasada, y empezamos. Dice el versículo 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. La Biblia, hermanos, nos habla de este hombre, el hombre inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. La Biblia menciona, hermanos, como ahora leemos, que él está esperando el momento en el que pueda gobernar. La Biblia dice que va a ser un gobernante mundial, que muchos reyes, presidentes de otras naciones van a venir y le van a rendir su corona a él, le van a dar el poder de su nación. Es un poder global, es un poder económico también global. Él es el que va a decidir absolutamente todo, y él está esperando ansiosamente ese momento. El versículo 6 dice, hermanos, que nosotros, Pablo le dijo, ahora vosotros sabéis. Él está afirmando algo. Perdón, estoy afónico. El apóstol les está diciendo a los hermanos en Tesalónica: ustedes ahora saben lo que lo detiene. Ellos saben lo que lo detiene. Bueno, nosotros no. Durante todos estos años, como yo le decía, he buscado mucha información. Se ha hablado, especulado mucho acerca de qué es lo que está deteniendo al anticristo. ¿Qué es lo que está deteniendo al anticristo? Y como se lo he dicho, hay muchos, por ejemplo, que dicen que la predicación del evangelio es lo que está deteniendo al anticristo. Otros dicen que la nación de Israel es lo que está deteniendo al anticristo. Otros dicen que la influencia de la iglesia como sal y luz del mundo es lo que está deteniendo al anticristo. Otros se atreven a decir que es el gobierno humano, la moralidad que hay todavía en los gobiernos, que es lo que se les está deteniendo. Otros dicen que es el imperio romano o lo que ha quedado del imperio romano lo que está deteniendo. Y otros se animan a decir que es hasta el arcángel Miguel quien está deteniendo la venida de este ser maligno. La Biblia dice, Pablo seguramente les dijo, ¿no os acordáis que hemos hablado de esto? Les decía Pablo. O sea, ellos ya sabían qué es lo que está deteniendo, nosotros no. Pero podemos ver por la palabra de Dios
podemos llegar a conclusiones de qué es aquello que le está deteniendo al anticristo. ¿Qué es lo que puede tener, mis hermanos? ¿Qué es lo que puede tener tal fuerza que puede oponerse a Satanás, el príncipe de la mentira, este ser que tiene poder y un poder sobrenatural? Entonces, hermanos, nosotros podemos llegar a la conclusión de que no hay poder humano que pueda resistirse a este poder o que pueda retener este poder. No hay poder humano, por lo que no podría ser el gobierno humano, no podrían ser personas, no podría ser la iglesia, no podrían ser muchas de estas cosas, no podrían ser esto que detiene al gobierno humano. Como vemos también en la Biblia, hay ocasiones en las que, por ejemplo, cuando el arcángel Miguel, si no me equivoco, también quería llevarle un mensaje a Daniel, le dice: Daniel, yo quería venir hace mucho tiempo a darte este mensaje, pero ¿quién le ha impedido? Satanás me ha impedido. Como que Satanás tenía poder para poder detenerle, y este ángel no tenía el poder para poder ganar a esa fuerza. Entonces, este arcángel, con todo el poder que tiene, tampoco tiene el poder para poder retener el poder del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que le detiene? Porque ahora está hablando de algo que no es personal, está diciendo lo que lo detiene, ¿no? Y lo que lo detiene, mis hermanos, no puede ser otra cosa que el poder de Dios. No puede ser otra cosa que el poder de Dios. El poder de Dios, hermanos, es lo que ahora está deteniendo este advenimiento del anticristo, esta venida del anticristo. Tenemos que saber, hermanos, que Dios es soberano. Mientras estábamos adorando, cantábamos Dios soberano, ¿no? Y el hermano que estaba dirigiendo la alabanza dijo una palabra que es clave en esto. Nosotros respetamos la soberanía de Dios. Aquel creyente y cristiano que no reconoce la soberanía de Dios no es cristiano. El creyente verdadero, hermano, se somete a la soberanía de Dios. Entonces nosotros podemos ver, hermano, que Dios ahora con su poder está deteniendo la venida del anticristo. En su soberanía, en algún momento Él va a quitar ese poder. Él. Y muchos pueden atreverse a decir: pero ¿por qué Dios va a permitir esa maldad? Si Dios es bueno, antes que bueno, Dios es soberano. Dios es Dios. ¿No le ha pasado alguna vez que usted ha querido tomar alguna decisión que usted ya sabía y sus hijos le decían: pero ¿por qué? ¿No? Usted ya sabía, usted le ha dejado una indicación y nuestros hijos como dicen: pero ¿por qué? Porque sí, yo soy tu padre, yo sé lo que hago. ¿No le ha dicho alguna vez? Porque sí, ¿qué te importa a vos? A fin de cuentas, yo soy tu padre, yo soy tu madre, yo sé lo que te estoy indicando. Y nuestros hijos a regañadientes: ya, bueno, ya. Y hacen, ¿no? Hay muchas veces, hermano, que algunos que se llaman cristianos dicen así: pero ¿por qué? Si tú eres bueno, ¿por qué vas a permitir que el anticristo venga? ¿Por qué si eres bueno? Bueno, Dios dice: señores y señoras, yo soy Dios. Yo soy Dios, dice el Señor. Él es Dios, hermano. Y una de las virtudes más grandes que nosotros tenemos que reconocer es la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, hermano, gobierna sobre todo. No se escapa ni siquiera el anticristo, ni el diablo, ni el infierno. Nadie escapa de la soberanía de Dios. El diablo es el diablo de Dios. Nadie escapa. No es que, mira, el diablo había hecho esto. No, mi hermano, Dios es soberano. Su poder es sobre todo poder, incluso sobre el poder del anticristo. Entonces la Biblia menciona que hay un Dios soberano. Él es soberano. Y esto no es solamente nuestra ocurrencia, esto viene desde tiempos remotos, desde el Antiguo Testamento, mis hermanos. Isaías 46, versículo 10, lo declara el profeta. Dice así: que anuncio, dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo
mi consejo permanecerá. ¿Y qué dice Dios? Y haré todo lo que quiero. En algún momento Job decía, ¿quién le va a dar consejo a Dios? ¿Quién se puede parar delante de Dios y decirle, pero Señor, pero tú eres bueno, ¿por qué haces esto? Pero Señor, ¿por qué permites esto? Hermano, Él va a hacer lo que Él quiere, porque Él es el Padre lleno de sabiduría. La sabiduría está en Él. Lo que nosotros muchas veces no entendemos es en nuestro conocimiento, hermanos, cómo pueden pasar las cosas. Puede que nosotros no lo entendamos, puede que no lo comprendamos, pero sí debemos de obedecerle. Porque Dios es Dios y Él sabe cómo hacer las cosas. Él es Dios soberano. Amén. Dios soberano. Y dice la Biblia que Dios no va a permitir, hermano, mire, Dios con su poder no va a permitir que se manifieste este hombre de pecado, el anticristo, hasta que Él lo determine. Dios no lo va a permitir. Dios no va a permitir que se manifieste el anticristo hasta que Él con su poder lo determine. El anticristo está sujeto a Dios. Amén. Él está sujeto a Dios. La Biblia, hermanos, es clara. La Biblia muestra, hermanos, que Dios es soberano sobre todo, y es algo que nosotros debemos de reconocerlo, creerlo y, como decíamos, respetar y decir, Señor, tú eres Dios, soberano eres tú, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, ahora, desde el principio hasta el fin, Alfa y Omega, Señor, tú eres soberano. Amén. Él con su poder está deteniendo esto. Pero esto, hermanos, que el Señor hace es para poder soportar o para poder esperar a todas aquellas personas que van a ser salvas. Amén. Lo ha mostrado en el primer advenimiento. Vea conmigo Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice, hablando de su primera venida. Mire, Gálatas 4:4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué dice la primera parte? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, hermanos, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en el momento determinado, el segundo perfecto y exacto. Todas las cosas, hermanos, habían estado ya en su lugar para que el primer advenimiento de Cristo venga y sea por nosotros. El momento exacto, no había otro momento, tenía que ser ese momento. Y nos damos de cuenta, hermano, cuando el evangelio se esparce, cuando ya los caminos están realizados. Recuerda, el Imperio Romano había venido a ese lugar, y lo que había hecho y el Imperio Romano, por ejemplo, es construir caminos. Construyó caminos. Literalmente cualquier camino te llevaba a Roma, porque había hecho caminos. ¿Para qué sirvió eso? Para que el evangelio salga y se distribuya por todos esos lugares. En ese momento había un solo idioma, que era el griego. Todos hablaban griego. ¿Para qué sirvió eso? Para que el evangelio se difunda, y donde iban las personas no tenían que estar aprendiendo la nueva lengua de ese lugar, ellos hablaban en griego. Todo, mis hermanos, las embarcaciones, la filosofía, todo lo que estaba pasando en ese lugar era el momento exacto y el momento perfecto. Mis hermanos, Dios va a retirar su poder, o Dios va a esperar que toda la gente venga, que el tiempo se haya cumplido, que todos los llamados al Señor vengan a su camino, estemos en su reino, para que Él diga, ahora sí, anticristo, cumple tu designio, cumple lo que tienes que hacer, derrama su ira. ¿Hasta qué? Hasta que el último hombre, hasta que la última mujer, la última persona diga, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Dios está reteniendo ese poder. Dios está esperándonos a cada uno de nosotros. Lo dice la Biblia, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero, hermano, no para siempre va a contender su espíritu con el hombre. Dios es un ser paciente, sí, pero en algún momento esa paciencia se va a acabar, esa paciencia va a terminar, y lo que va a empezar entonces es la ira de Dios. Amén. Lo que a nosotros ahora nos toca como buenos creyentes es ir a llamar a esos perdidos, ir a evangelizar, ir a predicar el evangelio. Es lo que ahora a nosotros nos detiene.
Marcos capítulo 25, capítulo 25, verso 34 dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad del reino de Dios, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios está esperando a todos sus hijos, y a todos sus hijos, cuando todos sus hijos estén reunidos, Dios va a decir: vengan, benditos de mi Padre, vengan, ahora sí pasen al reino que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero del otro lado, el anticristo va a empezar a hacer todo su trabajo y todo lo que él tiene que hacer como castigo para estas personas que no han querido. Amén. El anticristo está detenido por el poder de Dios. Pero dice la Biblia en lo que nosotros leemos, que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Entonces vemos, hermanos, el anticristo es detenido, pero su trabajo, su empresa, lo que él ha venido a hacer ya está en medio nuestro. Y nosotros lo podemos ver, hermanos, desde el primer siglo. Si Pablo en el primer siglo decía: hay una gran apostasía, porque desde el primer siglo hay apostasía, pero esa apostasía que se veía en el primer siglo es nada comparado con la apostasía que nosotros vemos ahora. Cada generación que pasa, hermanos, la maldad aumenta. ¿No es cierto? No sé si es por lo que las redes sociales visibilizan, pero hermano, la delincuencia realmente asusta. Y antes yo recuerdo cuando era niño, no hace mucho, que yo salía, y cuando quería ir a la cancha salía a cualquier hora, hacía un silbido y todos mis amiguitos salían. Íbamos por la calle, jugábamos en la calle, nos armábamos con piedritas en la cancha y jugábamos ahí sin problema. Y digo, íbamos a otra cancha, niños le estoy diciendo, y salíamos sin ningún problema. Hoy, hermano, permitir que nuestros niños salgan así, ni jóvenes, con guardaespaldas le mandamos. ¿Sí o no? Porque la maldad se ha aumentado mucho. Los taxistas, los que trabajan ahora de taxi, me dicen, me gusta hablar con los taxistas, ya no sabe cuánto hablo con los taxistas. Y lo que siempre me dicen es que antes yo salía a trabajar 24 horas, me dice. 24 horas, pero ahora no. Hoy no, la maldad es alta. Trabajo hasta las 6, 7 de la noche, porque ya después hay mucha delincuencia y se ve mucho realmente. Y generación que va avanzando, generación que la maldad se va aumentando. El misterio de la iniquidad está aumentando. Y para colmo de males, nosotros somos cada vez más frágiles. Y es un misterio. Si ustedes ven TikTok, ¿cuántos tienen TikTok? Levanten su mano, pecadores. Yo también veo TikTok. Y yo veo un TikTok y dice los papás disciplinando en el 95, por decirle. ¿No ve? El hijo hacía un berrinche, ¿no? Y el papá, ¿qué hacía? ¿No? Y la mamá venía encima. ¿Y qué es lo que decía la mamá? Ahí mismo te voy a aumentar. ¿No ve? A medida que va pasando el tiempo, cada generación más débil, más débil, más débil. ¿No? Hace tiempo atrás nosotros les decía, ¿qué es esta nota? ¿Y cómo es posible esta nota? Ahora sí. No, pero a medida que va pasando el tiempo, uno mira la nota. ¿Por qué esta nota? ¿Y se rajan contra el niño? No, se rajan contra el profe. Tu profesor no, bullying te están haciendo. Y cualquier cosa, digamos, alguien se siente, el niño, hijito, ¿qué ha pasado? Vamos al psicólogo, ya no llores, ya papito, ya no es no, el chicote ya no se usa, ya es reliquia, ¿no? Y si es que lo usas, hermano, no faltan los niños que dicen, te voy a denunciar, había tenido derechos, ¿no? O sea, el misterio de la iniquidad está en marcha. Nosotros nos hemos vuelto más débiles, más frágiles. Y hermano, esto que vemos es el principio. Aún sigue siendo el principio, porque cuando venga la gran apostasía y el anticristo se mueva sin que haya poder que lo detenga, entonces prepárese,
Los que no creen en Cristo, prepárense. Dice la Biblia, hermanos, que esta generación que va aumentando en maldad cada vez, en la iglesia puede pasar lo mismo. John Wesley, por ejemplo, decía, un gran predicador puritano, él decía: lo que una generación tolera, la siguiente generación la abrazará. Lo que una generación tolera, la siguiente generación lo abrazará. Entonces hay cada vez una decadencia de moralidad, cada vez que va bajando cada vez más. Amén. Este poder, hermanos, este poder de Dios que ahora nosotros lo tenemos, y volvemos a nuestras Biblias, ya vosotros ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora note lo que dice: solo que hay al presente quien lo detiene. Ahora ya no es impersonal. Antes era lo que lo detiene, hablando del poder de Dios. Ahora dice: hay alguien quien lo detiene. Amén. ¿Y qué es eso? Que antes era lo, que es el poder de Dios, y ahora dice: hay al presente alguien quien lo detiene. Hechos capítulo 1 versículo 8, por favor lea conmigo. Hechos capítulo 1 versículo 8. Jesús, hablándoles a los discípulos, les decía: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? Entonces lo primero que era poder. Recibirás el ¿qué? Poder. Cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, lo que está deteniendo es el poder de Dios. ¿Y quién es el poder de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es algo tan valioso, la tercera persona de la Trinidad, pero no menos importante. La tercera persona de la Trinidad moviéndose en medio nuestro. Mire cómo el Espíritu Santo es quien nos sella. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo, con su poder, está deteniendo esta obra de este hombre inicuo. Dice la Biblia: cuando Él sea quitado de en medio, cuando el Espíritu Santo, como agente retenedor, como agente que está haciendo fuerza de retención para que no venga el anticristo, cuando Él se quite del medio, entonces se va a manifestar ese hombre inicuo. Amén. Ahora, no es que el Espíritu Santo va a ser quitado del mundo y listo, no. El Espíritu Santo es de la misma manera omnipresente, no puede ser quitado. Va a estar el Espíritu Santo en ese lugar, pero va a quitar su acción de retener. Es como que usted estaba agarrando aquí dos personas para que no se peleen, ¿no? Para que no se peleen, se cansa, a fin de cuentas, péguense, mátense, y usted se sale. Entonces, mire, con razón, Dios decía: no siempre va a contender con ustedes mi espíritu. No siempre. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo de Dios está haciendo el trabajo de retener el poder del anticristo. Pero por otro lado, ese Espíritu mismo está convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio, para que se arrepientan. En algún momento, dice Dios, que este Espíritu va a ser quitado. Listo, anticristo, muévete. Y a las personas que no han creído, entonces el Espíritu se quita de en medio, y ahí empieza el trabajo. Ahí se va a manifestar este hombre inicuo. ¿Y qué es inicuo, hermano? Inicuo quiere decir alguien que no procede de la verdad de Dios, que aborrece la verdad de Dios. Ese es el hombre inicuo, el hombre de pecado. Amén. Mira lo importante que es para nosotros el Espíritu Santo, no solamente como alguien a quien, uno se emociona, no, sino que es el Espíritu de Dios quien ahora está trabajando. Entonces dice la Biblia que se manifestará ese hombre. Amén. Luego lo que dice la Biblia es que este hombre que se va a manifestar es un hombre que, hermanos, será destruido. Amén. Será destruido. Este anticristo, la fuerza más poderosa,
escuche bien, la fuerza más poderosa que viene por obra de Satanás, hermano, va a ser destruido por la voz de Dios. Uno cuando escucha hablar del anticristo como que le da escalofrío, como que dice, ay, el anticristo, uy, y como que le da mello, hermano. Más que cualquier cosa es el poder sobrenatural de Dios. Dios dice en la Biblia que lo va a tener. Mire lo que dice el versículo 8, la segunda parte. Se va a manifestar, dice la Biblia, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Que va a haber una gran guerra entre Dios y el anticristo? No. ¿Que es una fuerza similar a la de Dios para que se haga o hagan uno a uno? No. Dios no va a hacer ni el mínimo esfuerzo. Apenas Él va a abrir su boca y el respiro de su boca va a destruir a ese hombre inicuo, a ese hombre de maldad, a ese gran emperador, a ese gran gobernador que va a sojuzgar, matar, destruir, y todo su poder que nosotros lo vemos en Apocalipsis, porque no es un hombre cualquiera, es un poder muy fuerte, como vamos a ir viendo más adelante, pero con todo su poder, con la fuerza más grande que haya habido en la historia de la humanidad, hermano, Dios con el espíritu de su boca va a matar a este hombre inicuo. ¿Cuántos se alegran por eso? Digan amén. Amén. No hay poder más grande que el de Dios, mi hermano. Si estás con Cristo, estás realmente del lado que tienes que estar. Amén. ¿Estás del lado de Cristo? No tienes por qué temer. Dios con el aliento de su boca va a destruir a este hombre. No hay poder, hermano, que pueda asemejarse al poder de Dios. Ahora, sí tienes que preocuparte si estás en contra de Dios. Y eso es el anticristo. A eso se refería el apóstol Juan cuando decía, ahora hay muchos anticristos, hay muchos que se oponen a Dios. Si estás en contra de Dios, sí, mi hermano, preocúpate, porque si este hombre con todo el poder, con el poder de Satanás influyendo directamente en él, es destruido con el aliento de la boca de Dios, imagínate tú, ¿quién eres para resistirte a Dios? ¿Quién eres para afrentarte contra Dios? Ahora Dios está tolerando. Ahora Dios por su espíritu está teniendo paciencia, está esperando que procedas al arrepentimiento. Tú fácil que hablas en los medios de comunicación que no existe Dios, que esto, que lo otro. Hermano, va a llegar el tiempo en el que esa ira va a ser derramada. Y si este hombre de maldad con todo su poder es destruido con el aliento de la boca de Dios, imagínese el hombre. Imagínese el hombre. Amén. Va a llegar, dice la Biblia. Él es Dios, Dios es quien va a juzgar. Lo dice también el profeta Isaías 11 versículo 4, dice así: Él juzgará, dice la Biblia, con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará a ¿quién? Al impío. Amén. Este hombre de iniquidad va a ser muerto. Ahora, no va a ser muerto, hermano. Tengo que explicarle esto. No va a ser muerto del verbo no, ya, capush, game over. No, sino que su poder va a ser quitado. La palabra griega que está descifrando ahora esta muerte es derrocar, es terminar. Amén. Este hombre va a ser muerto, va a ser derrocado de ese poder. Recuerden que es un gobernante mundial, poder económico, influencia, todo el poder. Pero este poder va a ser derrocado, le va a ser quitado, porque luego dice la Biblia en Apocalipsis 19 que él, la bestia, va a ser metido al lago que arde en fuego y azufre. Amén. Esa es su muerte. Pero dice la Biblia que ahora va a ser derrocado este gran hombre. Amén. Lo que Dios va a hacer, hermano, es destruir, dice, con su presencia va a ser inoperante toda la labor que él ha hecho. Él ha gobernado, estamos hablando del futuro, Él ha gobernado toda la tierra, ha hecho lo que ha querido, ha implantado un modo político de gobernar, pero dice la Biblia que cuando el Señor venga, este hombre va a ser destruido, no solamente él, sino que todo lo que él ha hecho también va a culminar, va a ser destruido, porque Dios así lo quiere.
Amén, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Versículo 9, lea conmigo. Versículo 9 de 2 de Tesalonicenses. Este hombre inicuo, mire, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Ahora está hablando de este anticristo. Este anticristo ahora obra, dice, por el poder de Satanás. La palabra que ahora está utilizando traduciendo obra es energía. Es como cuando Dios le dice a sus discípulos: ahora ustedes van a obrar por el Espíritu de Dios. Es la energía de Dios, es el poder de Dios obrando en nosotros. Ahora dice de este hombre inicuo, que este hombre inicuo va a hacer las obras por el poder de Satanás. Es el diablo mismo operando en él. Amén. Hoy, hermanos, hay mucha influencia del mal. Los ladrones, los homicidas, los violadores, ellos están actuando solamente por la influencia de Satanás. Pero en aquel tiempo ese hombre no va a actuar solamente por la influencia, va a ser diablo mismo metido, reencarnado en ese hombre, actuando con ese poder. Amén. Y ese hombre, dice la Biblia, ese hombre, ese Satanás obrando con él, va a ser, mire, va a tener un gran poder, va a hacer señales y va a hacer prodigios mentirosos. No es que sean falsos, no es que son trucos los milagros que él va a hacer, no, son milagros realmente verídicos, van a pasar, que muchos van a ser engañados. Hermanos, aquí tiene que partir el cuidado de nosotros en pensar que el diablo no tiene poder. No, hermanos, desde luego que sí, tiene poder. Amén. La gente dice: pero cuando vas al yatiri, cuando vas al curandero, cuando te cambian la suerte con el conejo, funciona. Dice, seguro que funciona. Seguro que sí. Si das las 7 fumadas poderosas y le atas así para que esté contigo, ¿funciona? Seguro que sí. Bueno, en algunos casos funcionará, ¿no? Tal vez a otros les toman el pelo, pero el que funciona, funciona. O sea que, hermanos, el diablo tiene poder, pero es un poder mentiroso. Su fin es el mentiroso. No debemos dejar de engañarnos, pero aquí quiero que me escuche con madurez. Hermano, no quiero decir que toda iglesia que proclame señales, milagros y todos estos sean falsas. No. Lo que sí quiero decir es que pueden ser, hermano, ocasiones para que las personas se acostumbren a ver solamente estos movimientos. Porque la gente, dice la Biblia, que le pedía al Señor señales, milagros. Eso es lo que queremos ver. Y en ese tiempo eso es lo que van a tener: señales, milagros, pero van a ser prodigios mentirosos. Señales mentirosas, hermanos. No siempre, escúcheme bien, si nosotros escuchamos de algún lugar: qué bueno, le ha hecho este gran milagro, no quiere decir, hermanos, exactamente que sea obra de Dios. Obviamente tampoco lo contrario. Pero no debemos de dejarnos llevar por ese tipo de señales y prodigios que eventualmente pueden ser mentirosos. ¿Que Dios sana? Seguro que sí. ¿Que Dios puede obrar un milagro en alguien? Seguramente que sí. Creo fervorosamente, hermano, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Creo que Dios ha sanado antes y Dios puede sanar ahora. Pero también creo que Dios era santo antes y también es santo ahora. Creo que Dios era justo antes y también es Dios justo ahora. Hermanos, creo en un Dios de milagros. Lo creo. Pero no debe ser algo que a nosotros nos llame. Nosotros debemos de buscarlo a Dios, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, dice la Biblia, que será añadido. Amén. Nuestros ojos no tienen que estar puestos en ello, porque eso va a ser el anzuelo de este hombre. Eso va a ser el anzuelo. Él va a agarrar su caña, va a lanzar señales adentro, prodigios adentro.
Esa va a ser. Y las personas que estén acostumbradas a buscar solamente señales, milagros, prodigios, ¿qué cree? Señal, y listo, adentro. Prodigios, adentro. Por eso de aquí, hermanos, la madurez del cristiano y del creyente. Amén. No todas esas señales o prodigios provienen de parte de Dios. Si usted quiere que Dios obre en usted, ore, pídale a Dios fervorosamente, y si Dios en su misericordia lo quiere, Dios lo va a dar. Este hombre va a actuar con esa energía. Este hombre va a actuar con ese poder. El poder que este hombre tiene, hermanos, es un poder sobrenatural. Es una persona que hace este tipo de cosas y las va a hacer aún. Por eso dice la Biblia que muchos van a ser engañados. No son mentirosos en el sentido de que es falso, sino que Él va a hacer estas señales para que le adoren a Él, para que digan: verdad, este es nuestro Mesías. Porque los judíos aún siguen esperando al Mesías, y al ver todas estas señales van a decir: este es nuestro Mesías, y a Él le vamos a adorar. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Apocalipsis 13, 4. Hablando del futuro, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Está hablando del futuro. Todos estos hombres, reyes, gobernantes, van a ver todas estas señales. Es un hombre que tiene inteligencia absoluta, que va a solucionar la paz así, la pobreza, listo, solucionado, educación, así como si nada. Todos van a decir: este es el hombre. Y dice la Biblia: adorarán, le van a dar sus coronas los reyes. La gente va a decir: ¿quién como este? ¿Quién? Y van a adorar a Él. Y es lo que Él quiere. Es lo que Él quiere. Por eso es un poder que engaña. Amén. Es un anzuelo, sí, pero es para comerte, para devorarte, para engañarte. Para eso es ese poder. El versículo 10 de Tesalonicenses dice así: por cuanto no recibieron los que se han quedado hasta ese momento. Versículo 10 dice: para los que se pierden. O sea, este poder engañoso es para ellos, para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en hacer la injusticia. Todos los que se pierden, todos los que no creyeron en el Evangelio, todos aquellos que fácilmente pueden ser engañados por el Señor. Todos estos, dice la Biblia, que no han recibido el amor de la verdad. En algún momento, mis hermanos, como les decía, no va a contender siempre el Espíritu con estos hombres. No va a pelear para siempre. Dicho en palabras más fáciles, Dios no va a estar rogándote siempre. En algún momento Dios va a cesar, y dice la Biblia que este poder mentiroso va a obrar sobre aquellos que no recibieron el amor de la verdad, no aceptaron el Evangelio, no creyeron en Jesucristo. Amén. Ellos no aceptaron, dijeron: bueno, a Cristo no ni hablar, no quiero saber nada de religión, no quiero saber nada de Dios. Y por cualquiera sea la razón, hay mucho hipócrita en la iglesia, que he visto que este pastor ha hecho esto otro, que se roban el diezmo, que esto pasa en la iglesia. No, cualquiera sea su pretexto. Si no recibieron la verdad del Evangelio, estos en ese tiempo van a sufrir este castigo. Y el anticristo va a ser soltado para disciplinar o castigar en una gran tribulación a estos hombres, a los que no creyeron en el Evangelio. Amén. Por eso, mis hermanos, nuestra adoración tiene que ser más efusiva y fuerte y consciente. Hermanos, hemos sido librados de esta ira.
Por eso, hermanos, nuestra adoración tiene que ser más fervorosa y solemne. Hemos sido liberados de esta ira. Dios, hermanos, nos ha tenido por dignos de esta hermosa salvación. La salvación nuestra, hermanos. Amén. Dios en su misericordia, en su soberanía, Dios lo ha permitido así. Pero dice la Biblia que en ese tiempo van a haber hombres que van a negar esto, que todo el tiempo han negado la verdad del Evangelio y se han apartado de él. Jesús lo dijo muchas veces en los evangelios: yo soy el camino, les dice el Señor. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Evangelio el día de hoy es predicado. El Evangelio el día de hoy es anunciado por muchas partes, por redes sociales, radios, televisión, en las calles, hermano. La gente está anunciando el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero mucha gente el día de hoy está haciendo oídos sordos, está cegándose la vista para negar este Evangelio. No quieren recibir el amor de la verdad y pueden poner un montón de pretextos, pero no recibieron el amor a la verdad. En aquel día dice la Biblia que el Señor va a decir: ok, bueno, todos estos van a ser castigados por su apatía al Evangelio, a la verdad de Dios. Amén. Y nosotros podemos ver, hermanos, esto en Faraón. Faraón en algún momento endureció su corazón, no quería dejar ir libres al pueblo. Él endureció su corazón, y como este hombre endureció su corazón, Dios le dijo a Moisés era, ¿no? Me confundo con Abraham. Era Moisés. Dios le dijo a Moisés: ok, Moisés, tú sácalos, ahora yo voy a endurecer más su corazón. Entonces este hombre que en un principio endureció su corazón, Dios, ¿qué hizo? Le entregó en su pecado, lo entregó, y endureció Dios su corazón de este hombre. Amén. De esa condenación es de la que Dios nos ha librado. Juan capítulo 3 versículo 19 y versículo 20. Lea la pantalla, dice conmigo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué va a hacer Dios? Los va a entregar en su pecado. Les va a decir: muy bien, ustedes no han escuchado el Evangelio. Estoy parafraseando. No han escuchado el Evangelio, ahora les entrego su pecado. Y dice la Biblia que Dios va a enviar un espíritu engañoso para que ellos crean en su mentira, para que ellos crean en todo lo que el anticristo ha hecho. Y esta es la peor condenación. Amén. Que ellos mismos van a ser engañados, pero Dios va a permitir que ellos sean engañados, porque no han creído en la verdad del Evangelio, porque no han considerado a Cristo como su Señor y como su Salvador. Ellos, hermanos, voluntariamente han escogido amar el pecado. Voluntariamente han escogido amar el pecado, y en ese día Dios los va a entregar y va a darle el poder, va a darles un poder engañoso para que estos hombres sean engañados con esta falsedad. Para ir terminando, Proverbios capítulo 5 versículo 22. Lea conmigo esta sabiduría. Vea en su Biblia, quiero que lo remarque y lo marque. Le voy a dar su tiempo. Proverbios 5, 22. Proverbios, Antiguo Testamento, está después de los Salmos. Los Salmos está a la mitad de la Biblia. Terminando los Salmos está Proverbios 5, 22. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Lo tiene? ¿Sí? A ver, levante la mano los que ya tienen. Ya esperamos a los que no. Proverbios 5:22. Ahora sí. Leemos. Mira lo que dice. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades,
y será retenido, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Leemos nuevamente. Prenderán al impío, ¿quiénes? Sus propias iniquidades. Y retenido será ¿con qué? Con las cuerdas de su pecado. Amén. Mire cómo se armoniza la Biblia cuando estos hombres en su propia voluntad deciden amar su pecado, pero Dios en su momento endurece su corazón y les ata con las cuerdas de su pecado. Dios en ese momento, dice la Biblia, que les va a dar un espíritu para que ellos puedan creer en la mentira que Satanás les va a ofrecer en ese momento. Viene el día en que quienes rechazan con persistencia la verdad serán incapaces de creerla. Dios endurecerá sus corazones y se quedarán en el sendero que ellos mismos han escogido. Amén. Viene ese día. Hermanos, cuando nosotros vemos los eventos del futuro, pueden causar en nosotros un poco de quizás incógnitas. Muchas seguramente son las preguntas que rodean nuestra mente y nuestra cabeza al ver al anticristo. Hay muchos que dicen, bueno, si yo ya no voy a estar, ¿para qué quiero saber cuántas patas va a tener el anticristo? ¿Cuántas alas va a tener? ¿Qué cuerno es este? No quiero saber, si yo ya voy a estar con el Señor, ya no me importa nada. No, y obviamente va a ser así, o sea, ¿para qué? Pero hermanos, si la Biblia lo enseña, tenemos que estudiarlo. Porque hay muchas cosas que obviamente no vamos a comprenderlas y no vamos a entenderlas hasta el fin. Dios nos los va a demostrar seguramente en su tiempo. Pero si está en la Biblia, es algo que Dios quiere que nosotros sepamos. Si está en la Biblia, tenemos que saberlo. Quiero hablarles de algunas verdades prácticas, hermanos, de lo que hemos aprendido durante esta exposición. Lo primero, hermanos, es nuestro deber como iglesia anunciar el Evangelio. El verdadero Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesucristo vino, la luz vino al mundo. Que la gente se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Ese es el Evangelio. Es nuestro trabajo. ¿Cuánto hacemos para eso, mi hermano? ¿Cuántos estamos anunciando el Evangelio de salvación? Si nosotros no anunciamos el Evangelio de salvación, estamos permitiendo, hermanos, que otras personas difundan otro tipo de mensajes. La iglesia, hermanos, es el baluarte de Dios. La iglesia es el ente que Dios ha escogido para que ellos puedan administrar esta gracia, para que ellos puedan salir y predicar el Evangelio. Amén. Es nuestro deber predicar el Evangelio y debemos de predicar el Evangelio donde quiera que nos encontremos. No solamente en un púlpito, debemos de predicar el Evangelio en nuestros trabajos, escuelas, universidades. Debemos de predicar el Evangelio en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, donde quiera, hermano, que tú estés. No sea un hombre pasivo. Lo que hace el hombre pasivo es solamente abrir su cuenta y consume solamente Facebook. Se está enterando de todo lo que la gente hace. Mira lo que ha hecho. Qué grave. Mira lo que ha dicho, pero no hace nada. Es un agente pasivo. Ni le va ni le viene. El creyente no debe ser de ese. El creyente, donde quiera que se encuentre, es un agente de cambio. Debe de difundir la verdad. Es tu deber, es tu responsabilidad. Si tienes Facebook, si tienes TikTok, si tienes cualquier red social o estás en algún lugar, no debes de estar con la boca callada. No, tienen que saber que eres creyente. Tienes que difundir el Evangelio de salvación. Es nuestro deber, debemos de hacerlo. Usted no ha visto las hermanos, yo a veces me avergüenza ver hermanas mayores, ancianitas, están caminando por la calle repartiendo sus folletos y me dan, Cristo le ama. Para mí eso no es el mensaje del Evangelio. Para mí eso es, yo estoy predicando y tú no. Eso es para mí. Hay muchas personas que están haciendo gran labor, dando su vida en otras naciones por el Evangelio. Amén.
dando su vida. ¿Y por qué nosotros no hemos de difundir el Evangelio? Debemos de hacerlo. Es, hermanos, nuestra responsabilidad el que nosotros podamos predicar todo el Evangelio de Dios. La segunda aplicación que nosotros vemos, hermanos, no demos toda la credibilidad a milagros y señales que pueden ser engañosos y mentirosos. Amén. No demos toda la credibilidad a eso. La tercera aplicación, que Dios, hermanos, va a aniquilar a este hombre maligno con el espíritu de su boca. Cómo Dios no va a obrar esto con nosotros si creemos en Él. Hermano, el poder de Dios es sobre todo poder. Amén. Dios es sobre todo poder, y como le decía al principio, hermano, si nosotros estamos del lado de ese poder, si nosotros estamos del lado que nos conviene, hermano, no hay poder que se resista contra nosotros. Si hay alguien que se opone contra ti, si hay algo que están haciendo en tu contra, hermano, si estás del lado de Dios, usted quede tranquilo, porque Él está orquestando todo, Él está organizando todo, hermano. Eres la niña de sus ojos. Dios te ama, eres un tesoro valioso para el Señor. Dios quiere, hermano, tu bienestar. Si Él está permitiendo que pases por alguna enfermedad, por alguna necesidad, usted tranquilo, hermano, Dios tiene el control absolutamente de todo. Y la cuarta y última aplicación, mis hermanos, para todos nosotros y para los que nos ven en internet: busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Busquémosle a Dios mientras Él pueda ser hallado. Noé estaba como loco gritando: viene una gran lluvia, viene un gran diluvio, y viene esto, y vengan a este lugar. Y estaba el arca preparado, pero nadie, la gente ni le escuchó, se burlaron de él. Aquí nunca ha llovido, que está loco este Noé. Y nada, los animales fueron más sabios que estos hombres, y los animales entraron a ese lugar. Y llegó el día en que Dios cerró el arca y empezó a llover, y ese momento la gente estaba golpeando: ahora sí, Noé, déjame entrar, Noé, déjame entrar. Pero ellos han sido entregados a su iniquidad, a su pecado. Amén. No seamos como esos hombres. Busquemos a Dios ahora que estamos en el tiempo de gracia. Busquemos a Dios ahora mientras Él pueda ser hallado. ¿Dónde está Dios? No está, hermano, exclusivamente en una iglesia. No está en algún cerro, no está en alguna imagen. Dios está cerca de ti, en tu boca. Que si creyeres y confesares con tu boca y con tu corazón, hermano, ahí está Dios, cerca de ti. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque, Dios mío, tú permites que nosotros podamos aprender más de lo que tu palabra nos enseña. Señor, Dios mío, te damos gracias primero porque tu Espíritu, Señor, ha empezado en nosotros una obra. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu ha convencido nuestra mente y nuestro corazón de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy, Señor amado, nos podemos ver, Señor, como hombres que hemos acudido a ti. Señor, te damos gracias por ello. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios fuerte, soberano, todopoderoso, que gobierna sobre todo lo visible e invisible, Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, estás cuidando de nosotros en todo momento y en todo lugar. Señor, te damos gracias porque, Señor, ahora en nuestro corazón se hace más fuerte la esperanza, Señor, de tu venida. Dios mío, hoy como tu iglesia, Señor, nosotros clamamos y anhelamos esta venida, Señor. No solamente, Padre, porque no queremos ver la destrucción y la ira que va a ser derramada en este lugar. Anhelamos, Señor, tu segunda venida porque queremos estar contigo, vivir contigo para la eternidad, por la eternidad. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos vivir contigo. Es lo que anhelamos, Padre. Ven pronto por tu iglesia. Ven, Señor. Dios mío, mientras esto no pase,
nosotros estamos conscientes, Dios mío, que todo, Señor amado, está en tus manos. Te pedimos que nos ayudes a vivir, Señor, en este mundo como es digno. Ayúdenos, Señor, a soportar las pequeñas tribulaciones que tenemos. Danos fuerzas. Padre, danos fuerzas para poder soportar las enfermedades que cargamos. Danos fuerzas, Señor, para poder soportar las tribulaciones que pasamos. Ayúdanos, Señor. Te pedimos tu fuerza en el nombre de Jesús. Oramos, Señor amado, para que tú nos acompañes en todas las cosas que hagamos mientras vengas, Padre. Dirígenos, Señor. Enséñanos, Padre, que tu Espíritu, Señor, pueda concluir en nosotros la obra que ha empezado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, amado Padre. Creemos, Señor amado, en tu poder soberano. Y estamos alegres, Señor. Hoy nuestro corazón se llena de esperanza, sabiendo, Dios amado, que tú vienes por nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y Señor, te damos gracias. Y sabemos, Señor, que no hay poder que pueda contenerse a tu poder, Señor. Tu poder es sobre todo poder, y te alabamos por ello en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso, mis hermanos, al Señor. Amén, mis hermanos. Los invitamos a tomar asiento, hermanos, unos minutos más de su paciencia mientras nosotros nos despedimos de todas las personas que han seguido nuestra transmisión hasta este momento. Amén. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Bendiciones, si Dios quiere. Nos vemos el siguiente domingo en este mismo horario y por estos mismos medios. Amén.